Y al final de cuentas, hay alguien que bueno, en su momento me llegó a comentar, imagínate que si se logra resolver los conflictos que están aquí y llegan a estas tierras inhóspitas, que se supone que, bueno, pues es el falso continente, pero el falso continente es un lugar que tampoco se ha explorado, es un lugar que está, vamos a decir, cerca de donde debemos de llegar. Y dice, nada más ponte a pensar que los que lleguen a sobrevivir van a tener que llegar a este lugar y sobrevivir nuevamente ante un peligro que no es ni ellos mismos, sino es la propia naturaleza, que sabemos que no es tan amable con aquellos no invitados. Y es donde me gustaría preguntarte, Ujú. ¿cuáles tú llegas a creer que podrían llegar a ser, no las opciones a decir, sí van a llegar al final de la historia y lograr sobrevivir en el continente? Sino me gustaría saber cuáles tú crees que sean las personas que sí vayan que sí podrían llegar a tener una vida, no feliz, sino una vida como tal en estas tierras inhóspitas a las que van, que es el falso continente. Si te refieres a quién podría llegar al continente y adaptarse a él, ¿no? Poder Ujú, llegar a vivir en él. A eso te refieres, ¿verdad? así es, a eso me refiero. Pues se supone que el rey de Kakin quiere que se traslade allí estas 200.000 personas y luego un montón de barcos ballenas más, con otras 200.000 personas cada uno, crear allí una colonia, un país, como quieras llamarlo. Mm, lo veo difícil a corto plazo. Y ya no te estoy hablando de usuarios NEN superpoderosos, que sean los que se vayan a quedar, que puedan sobrevivir ahí. Que de esos, en el falso continente, que no debería, no tiene, de hecho, creo que no tiene el acceso cerrado, sino simplemente que es un lugar de... Es adverso, es decir, es difícil llegar, la naturaleza es hostil, por lo que yo recuerdo, y las puertas hacia el continente oscuro ya están después. Eh, creo que un usuario NEN fuerte podría sobrevivir allí. De hecho, incluso como entrenamiento hasta podría ser genial, ¿no? Mm. Pero... Pero tampoco sé si alguien quiere vivir ahí. Es decir, no sé qué hay. Si hay algún tipo de interés, algún tipo de reto, algún tipo de beneficio, ya sea para una prosperidad como cultura, no sé si se puede cultivar, si hay caza, no tengo ni idea. Pero sí que tengo la impresión de que, no a corto plazo, como he dicho, pero quizá a medio y largo plazo y sacrificando muchísimas, pero muchísimas vidas, se podría plantar allí una colonia, ya sea Kakin u otro que lo intente, con personas normales, te digo, ¿eh? No usuarios NEN. No sé si Pero recuerdas, pero lo que te digo, costaría muchísimo tiempo y muchísimas vidas en el proceso. claro, y créeme que eso a él no le importa al rey, porque pues al final de cuentas, mientras él siga vivo y siga diciendo que él va a ser el rey, pues no está en sus prioridades que cientos o miles o millones caigan ante su... Bueno, Nasubi ya no estaría vivo porque yo cuando te hablo a medio y largo plazo te estoy hablando de generaciones. Ok. Unas Como que 5. sería un proceso lento, un proceso, ya te digo, con un alto coste a nivel de vidas humanas. Y entonces ya una vez pagados esos peajes, habría que ver si es viable, es decir, si la gente se puede llegar a adaptar, que eso es lo que yo creo que sí, pero en ese medio largo plazo. Voy a ponerte mi perspectiva que me gusta, pero siento que también es un terreno escabroso, perdón. Son Ujú. teorías, Sí, una sí, cosa dime, dime. que, no sé, cuando Nétero viajaba al continente oscuro, creo que, Ajá. creo que son dos las que se mencionan, que son dos expediciones en las cuales él fue y vino. Y creo que Isaac, después, sí. ajá, y de pronto algo pasó por mi mente
No te dicen que son 2 cosas que no te dicen que siento que son muy importantes. No te dicen cuánto tiempo él tardó allá, porque no creo que haya sido un día, y tampoco no te dijo qué trajo de allá, porque hay que Claro, admitir si no recuerdo mal, dijo que fueron misiones. Solo lo llamaron misiones, no dijeron tiempo ni nada. Ujú. y O- aquí es algo que me gusta pensar que, a ver, tuvo que haber visto el continente falso cuando viajó hacia allá, o de alguna manera tienes que encontrarte con él, o sea, siento que no es Claro, pero a eso me refería yo antes, es decir, no creo que haya nada de interés para un cazador, más allá de a lo mejor un entrenamiento. y a eso quiero llegar yo. Por ejemplo, haz de cuenta, llegaron ahí, dijeron, pues aquí debe de ser estos lugares inhóspitos, hasta vieron lo que tenían que ver. Quizás hay algo interesante que quizás te dé una idea de qué hay más allá, no lo sabemos, pero pues Sí, te refieres a que sea como una especie de referencia, ¿no? ujú, como decía, miren, aquí llegaron los primeros humanos a este lugar y pues se veían así, o no sé, pueden llegar incluso a ver algo de civilización ahí, como un tipo de referencia de que aquí están fósiles o algo así, algo que a un cazador, que son los arqueológicos, les gustaría ver, como allí, en este caso. Claro, pero llegados a ese punto, ¿por qué te ibas a parar ahí? Para eso está el continente oscuro, ¿no? Exacto, exacto. Si ya tienes esa ambición, ya has llegado a ese punto y ves algo que sea mínimamente interesante como un remanente de alguna civilización o algo que venga del continente oscuro, no te vas a parar ahí, ya vas a seguir. Ajá, y esta emoción, obviamente te va a decir, ok, si esto es lo que estaba vivo, ¿qué debe de haber ahí? Y como tú dices, llegar a la puerta y todo eso. Y a ver, no, no, no me quiero poner muy filosófico, pero pues las palabras Ujú. que él dijo cuando fue para allá son palabras, son frases demasiado cortas, pero con un significado profundo, que es el que va allá no va a ganar, va a sobrevivir. Y ya desde ahí te dejan claro que no importa qué tan fuerte seas en este lado del mundo, allá tú eres, Claro, ujú, sí, claro, pero eso también es desde una perspectiva de un artista marcial. Es decir, lo que Netero buscaba yendo al continente oscuro era un rival. Es decir, en el continente oscuro encontró, por lo que podemos intuir de sus frases, como tú dices y demás, encontró fuerza, encontró, de hecho, a lo mejor, seguramente la mayor fuerza que haya visto, pero no encontró a ningún rival. Yo creo que ese sería el punto clave. ¿tú crees que en algún momento, no sé, te lo pongo como una perspectiva que me gusta pensar, ¿tú crees que en algún momento los otros dos que iban con él, al ver todas estas cosas, o no sé, llegas a ir a lugares, no sé qué tanto avanzar, igual es parte del encanto. No sé si a mí Bu- si cuando viajaron Bueno, allá el libro ese sí, que sí no sabemos dónde está. Y Lynette, creo que se llamaba la otra cazadora, creo que ya no está para muchos viajes, según la vimos, según la vimos en la obra, ¿no? Estaba, ya ni habla. De hecho, creo que dijeron que hace muchos años que no habla. Apenas se mantiene despierta, está arrugadísima. De hecho, creo que Maga está en mejor condición que ella. sí. Claro, en ese tiempo Maja creo que si no mal entiendo, creo que era de la edad de Kilua cuando entró el examen del cazador y ya era el Maja. Sí, no me equivoco, también puede ser. ¿Cómo? Sí, decían que como tal Maja, o a lo mejor te digo, me estoy equivocando, Maja cuando fue con Nétero, ya No, fue era, sí. fue Zeke, perdón, fue Zeke. Y Zeke Solvik, exacto. Aunque bueno, tampoco, es que con eso, con Maja tenemos ahí una especie de limbo que no sabemos muy bien porque se ha presentado de una manera un poco ambigua, sí que está desaparecido. No sé, podría ser que haya una generación que no nos han presentado, podría ser que esa generación fuese Maja, ya habría que, tendremos que esperar y ojalá todo así aclare un poquito eso. Pero por ejemplo, cuando Seno dijo que Nétero fue el único que sobrevivió a su abuelo,
todos entendemos que es Maja, ¿no? Y que sí es el hijo de Maja y fueron al continente juntos. Yo creo que la estructura familiar va por ahí. Es decir, sería Maja, Sig y Seno. Y, a ver, yo siento Perdón, que... que te corté la pregunta. No, 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 de hecho, qué bueno que me la complementaste porque es lo que te iba a decir, o sea, al final de cuentas, el que es o el que fue en su momento el líder de la familia Soldic, que también me gusta que hizo aparición no solamente en la versión del 99 del anime, sino también lo vio en el manga, porque Ujú. aparece y lo llegas a ver y me quedo pensando que esta persona no se ve Esta como... pasa, ¿no? Ajá, exacto. Pero si te das cuenta tiene, y Togashi no sé si lo hizo como un guiño, no sé cómo estuvo ahí la cosa, que también ahí voy a meter a Jin en su momento, que con Maja tiene esta misma apariencia, tal cual, la misma, que las que tienen las víctimas de una calamidad del continente oscuro. Papu. Exacto. Y tú te quedas pensando, él Bueno, ve así. pero es que. A Claro, ver. igual. Es que, por lo que. De hecho, tengo pensado hacer un vídeo de Papu haciendo un paralelismo con un experimento social de psicología, pero bueno, eso es otro tema. Lo que hace Papu, lo que nos enseñan en la imagen de presentación de las calamidades es como una especie de reducto de las personas, ¿no? Como los exprime, ¿no? Ujú. Y Maja está en un punto de la vida en el que igual suena un poco feo decirlo así, pero es que ya casi está seco. O sea, también supongo que es el mismo proceso, pero más lento el de Maja. Sí, pero lo que muchos decían, ok, si Nétero a su edad, que ya eran más de 100 años, se ve así, Mm. pues Maja no se Estuve, debería ver un poquito mejor. estuve calculando cuando hice el vídeo de Netero, estuve como haciendo unos pequeños. Ya no me acuerdo muy bien, tenía que haberlo apuntado. Pero la edad de Netero salía entre 110 y 120 años. Y esto lo hice aparte de por el vídeo porque me generaba mucha curiosidad cuántos años tendría Bellón. Y también como midiendo un poquito, calculando un poquito, creo que salían como alrededor de que Bellón debería tener como unos 80 años. Según mis cálculos, y ya te digo, así un poco de cabeza, tenía que haberlo apuntado o tendría que volver a hacerlos otra vez. Que Ok, sería curioso y sería muy curioso el hecho de cómo está, qué lustre tiene Bellón con 80 años. claro, yo quiero esas cremas que él usa porque la verdad, Esas cremas y bueno, ahora volvemos a tu pregunta, pero me gustaría mencionar también, porque Bellón es un personaje por el que tengo muchas expectativas, o sea, hoy por hoy diría que es de mis personajes top de Hunter, si no el favorito y por pura expectativa. Hay un detalle que me gusta mucho y es cómo Togashi dibuja en los personajes muy fuertes físicamente, cómo dibuja los antebrazos. No sé si te has fijado en Silva, que dibuja una especie de, cuando se insertan las muñecas, unas líneas como para hacer ver que esos músculos sobresalen mucho y como que está muy seca la piel, ¿no? Como que está muy pegado. Y hace que se noten mucho, como muy rudos. Y en el panel en el que está Bellón poniendo su mano sobre su pierna, que apenas se ve porque usa una capa, en ese panel se ve muy bien que usa el mismo dibujo para sus antebrazos, lo que indica que Bellón, aparte de ser muy alto, que también en otro panel que está con los príncipes de Kakin, no sé si era perspectiva, pero está más o menos a la altura de Benjamin, y ya vemos que Benjamin tiene la misma altura que Botobai, es decir, personajes muy grandes. Pues usa el mismo dibujo para los brazos, lo que indica que es un personaje físicamente muy fuerte. Ahora ya volvemos a tu pregunta que quería. Era un gusto que quería dar aquí este dato. no, no, fue un buen dato, fíjate. Más que un dato, esta elucubración mía. No, mira, eso que mencionaste a veces me hace, a ver, porque en su momento se dijo que Bellón, quién era su mamá, y muchos dijeron, no, pues debe de haber sido alguien o muy fuerte o que proveniera de una raza de las que están por ahí de Hunter. Muchos pensaban que también era
Lynette era su mamá, porque pues era la cazadora que de comidas acompaña a Nétero, ese tipo de cosas, es entendible. Muchos igual sacaron su teoría de que Bellón pertenece al continente oscuro. Y aquí es donde igual empieza como que a verse muy ¿Con qué raro. pertenece a qué te refieres? Ajá, que él como tal, Nétero de alguna manera, como lo hizo Jin, a como lo hizo, no como lo hizo Jin, perdón, no como lo hizo Jin con las cartas de Grid Island, eso no implica, perdón. Me refiero a que a Nétero al llegar allá, ya como lo explican, que no me gusta esa teoría, es que se encontró a esos vestigios de humanos y al ver que eran fuertes en este caso, pero no como él esperaba para ser rivales, pues Mm, decidió de alguna manera procrear algo de ahí para poder en su momento volverlo su Claro, rival. pero yo ahí ya voy viendo un fallo, y es que cuando tú dices vestigios de humanos en el continente oscuro, ahí empieza a no cuadrarme porque si Nether hubiese encontrado humanos, o humanos fuertes, porque tú me dices, no, no es el tipo de fortaleza, no me cuadra. Seguramente si hubiese habido humanos, Isaac hubiese tenido un rival. Cuando Isaac se refiere a que no encontró la fuerza que buscaba, se refiere a que él quería luchar contra alguien fuerte. No tiene por qué ser de su especie, pero sí contra alguien, algo que reconozca como alguien. ¿Por qué? Porque solo de esa manera puede encontrar un rival. Puede encontrar a alguien con quien medir sus fuerzas, respetarse, medirse, vencerlo. Pero contra la naturaleza no puedes luchar, porque la naturaleza no tiene voluntad, eh, no tiene, pues básicamente eso, esa esencia humana. No puedes medirte con ella, simplemente puedes, lo que dijo Nétero, sobrevivir. Y es que yo, por ejemplo, ahí también tengo yo dudas, porque, o sea, es lógico pensar que en un lugar donde no hay humanos, pues no va a haber algo que te permita como tal, a ver, voy a hacer No, pero, cuerdo. pero ojo, yo no digo que en el continente oscuro no haya humanos, ¿eh? De hecho, lo más probable es que sí haya. Yo digo que Nétero no creo que se los haya encontrado. Porque Ah, sí, otra cosa muy curiosa es que Isaac, por lo que sabemos, en todo momento siguió las rutas que están marcadas en el continente oscuro, porque hay rutas. Aconsejó a su hijo seguir esas rutas, a Bellón, y Bellón perdió a todo el equipo de su expedición porque decidió salirse de esa ruta y explorar el continente oscuro. y es un, Ese es otro de los factores por los que Bellón me encanta. sí quiso desafiar, por así que, pues es un Es un cazador, hunter, es un hunter, sí. es una perfecta descripción de qué es un cazador, o sea, tal cual. Luego también tenemos que esperar porque si bien en Hunter no hay villanos, o así yo lo considero, que eso es otra parte de la obra que me gusta mucho, que no hay una dualidad moral, no hay cosas, es decir, no hay personas que sean héroes y villanos, no hay buenos y malos de una manera clara y separada, sino que todos tienen una mezcla que es muy real, ¿no? El mismo Hisoka siendo un trastornado, siendo un asesino, también tiene momentos en los que no lo percibes como un villano. Te puede estar incluso ayudando en Grid Island, puedes tener una conversación con él, ¿sabes? No está claro. No todo el mundo es malo en todo momento. Creo que eso añade un grado de realismo que me gusta mucho. Y no sé si tú lo percibes así, pero Beyond, si bien, ya te digo, con esta premisa, no creo que sea un villano, sí que creo que es un personaje que tiene mucha oscuridad, o que la va a tener según lo vayamos conociendo.
Mm, A ver, te Y doy, si no oscuridad, como mínimo va a ser un personaje, eh, mm, para definirlo con una palabra, brutal, ¿no? no, mira, aquí, fíjate, me dices unas buenas perspectivas, por eso me gusta hacer el podcast. Esto me nutre a mí, ¿eh? Crean o no, ustedes me están alimentando de buena manera con conocimiento. Y esto es algo que muchas veces se debe de recalcar, y eso es algo muy cierto que has dicho, de que no hay un blanco y negro en la obra de Hunter, tal cual. Y lo podemos ver desde que un ejemplo que me gusta usar es la prueba del cazador, que te lo dicen, o sea, y lo ves más que nada en la primera prueba cuando van, no solamente van corriendo, cuando están pasando por el pantano, y Ujú. pues muchos cazadores mueren, Mm. perdón, tas, empiezan a morir, tas. Algunos son comidos, otros son engañados por estos monos que cambian de apariencia, otros que saltaron a esta parte para buscar los huevos del águila de araña. Y, o sea, ya desde ahí el peligro se está diciendo que es real y que no es como que alguien esté abajo para poder atraparte o te va a librar de las criaturas que te comieron. Moriste, moriste. Sencillo como eso. Sí. Y de repente te vas encontrando que más cosas en la serie, que claro, yo siento, no sé cómo lo ves tú, que si no hubieran metido esta parte del Nen en algún momento de Hunter, claro, hubieras limitado un poco de las cosas que hay en la obra, pero para mí me hubiera gustado esa serie aún si no hubiera tenido el Nen. Pero te lo pongo de esa Pues perspectiva. es un buen punto de vista, la verdad es que nunca lo había pensado. Yo supongo que la historia se habría desarrollado, mm, con los personajes no habrían sentido ningún tipo de repercusión, porque te digo, al estar bien hechos, pues da igual. Da igual lo que les pongas, que van a reaccionar como tienen que reaccionar. Simplemente lo que sí habría cambiado es la obra en cuanto a quizá, eh, impresión, ¿no? Quizá habría sido más realista, menos impactante, a nivel visual por lo menos. Y no sé si habría sido más rica o más pobre, pero por ejemplo, el Nen yo creo que es de las mejores cosas que tiene Hunter x Hunter. Estoy de acuerdo contigo, el Nen como tal es uno de los mejores sistemas de poder, aquí entre comillas, aquí entre nos, Creo, dice. creo que poca gente puede estar en desacuerdo con eso, ¿no? Sí, sí, y tanto muchos se han basado en ese sistema, como muchas cosas se han basado en Hunter. Quien quiera una referencia muy clara, tienes Jujutsu Kaisen y no voy a decir más. Con eso voy a decir todo. Y sin problema alguno, de cada categoría que tiene el NEN, podrías sacar un sistema de poder, si quieres verlo así. Manipulación de Ujú. objetos, transformación de la energía, materializar cosas. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer con ello. Que aquí es una pregunta que me gusta hacer con esto del NEN, que sabemos que Togashi en algún momento hizo este cuadro donde ponía a qué categoría pertenecían cada uno de los personajes de Hunter que habíamos visto, los usuarios NEN, y sabemos que a Ujú. Jin lo puso en la lista, y muchos dicen que Jin como tal, unos dicen que o es muy poderoso que podría llegar a utilizar todas las categorías, cosa que no creo, y la otra que sí me gusta es que Jin logró alcanzar un nivel como el que alcanzó Netero, que es poder utilizar algo de todo, pero eso no significa que el algo de todo no lo mete en una categoría. O Claro, la, yo... Sí, sí, perdón, di. sí, te digo, y la última era que él iba a crear una categoría nueva, cosa que no creo. Y ya. No, yo respecto a esto sí que tengo una opinión. El por qué dejó a Jane fuera, pues no sé si será porque quiere crear expectación, porque va a ser relevante para la trama a nivel de mostrarlo en un momento concreto, pero no creo que sea porque pertenezca a una categoría especial, ni mucho menos, ni que porque pueda usar todas. El tema de
cómo funciona esto del NEN cuando eres un usuario Ultimate, creo que lo ponía así Togashi, ¿no? Cuando has alcanzado tu máximo potencial de aprendizaje en el NEN, como por ejemplo el ejemplo que ponías de Netero. Yo tenía pensado, a ver si algún día lo puedo hacer porque saco vídeos bastante lento, pero tengo pensado hacer un vídeo al respecto y es cómo funciona la habilidad de Netero. Y con esto creo que voy a explicar la de Jin también. No la habilidad, pero sí la pregunta que tú me has hecho respecto a qué categoría podría ser o cómo puede usar el NET, ¿no? Y es que Netero usa todas las categorías al al máximo poder de su afinidad. Es decir, Netero puede usar su 100% de potenciación, su 80% de transmutación y de emisión y el 60% de conjuración y manipulación. Es decir, puede usar manipulación al 60%. ¿Qué pasa? Que Netero es un personaje tan poderoso que ese 60% es mucho, ¿vale? Es muy potente. Y aún así, no le permite hacer cosas tan estrafalarias como, por ejemplo, si podría hacer un manipulador que fuese de su nivel. Me explico. Cuando Netero conjura el Bodhisattva, esa estatua, que bueno, hay gente que dice que es emisión y otros conjuración. Yo creo que sí que está conjurada, sí que creo que es una estatua física. Mm, es enorme y es estática, es decir, la manipulación, si bien la puede usar, está limitada. ¿A qué? A movimientos estáticos. Porque Netero no es manipulador. Aunque su nivel de manipulación sea bueno, es porque es un usuario muy poderoso. Porque ha entendido el NEN, tiene un entendimiento del NEN muy alto. Ha alcanzado no solo su máximo potencial, sino que tiene un conocimiento del NEN muy profundo. Que es lo mismo que le pasa a Jin, entiendo yo. Y por lo que nos han mostrado. Entonces, la habilidad de Netero funciona así. Por ejemplo, yo cuando vi la mano cero, estuve muy confuso porque dije, si Netero es potenciador, ¿por qué su habilidad más poderosa no es una habilidad relacionada con la potenciación? No sé si eso te habrá pasado a ti, esa duda. Sí, un rayo láser, no Bueno, es como... más que eso, que sea de emisión, eso es lo que a mí me chocó, ¿no? Sí, sí, te Vale. entiendo, me pasó igual lo mismo cuando lo vi. Pero es que eh, luego yo entendí, o por lo menos lo entendí así, la potenciación en Netero, que es su mayor poder, es haber potenciado, creo yo, ese movimiento de rezo que hace para conjurar el Bodhisattva, es decir, ha potenciado ese movimiento a tal punto de ser más rápido que cualquier otra cosa que hayamos visto. A tal punto de que Neferpito tuvo que detener su tiempo para poder percibir lo que hacía Nétero. Creo que la habilidad de Nétero eh, es esa, potenciar ese rezo. Y luego la complementa con todas estas categorías, pero aunque estén en su límite, siempre están en su límite de afinidad, como te expliqué antes. No sé si me he explicado de forma clara o ha sido un poco confuso. ¿O Mira, tienes alguna duda? yo creo que mi duda sería, ¿dónde desarrolló la mano cero? ¿En el mundo conocido o en el continente oscuro? Pues eso sí que no tengo ni idea. Porque fíjate, yo no sé igual si te pasó cuando la viste por primera vez la estatua, Sí, porque creo que, ¿sabes cuándo creo que la desarrolló? La primera vez que se viese forzado por un enemigo.
hasta los límites de ser vencido. Y teniendo en cuenta que Netero era el usuario más poderoso y que sobrevivió a Maja, pues no sé. Ahí lo dejo. Sí, te entiendo y créeme que o sea, eso es parte de lo que a veces me llega a impresionar de la obra, porque has dicho algo muy importante y que a veces siento que a la gente se le pasa de lado, pero es entendible. La obra es muy completa y muy compleja en algunos casos. Así debe de ser y es entendible porque el mente permite hacer tantas Ujú. cosas. Y había algo que me gustaba, que como dices tú, Nétero se lo dijo a Morel y a Nob cuando estaba, antes de que empezara a entrenar, entre comillas. Le dijo, Neferpitu es más fuerte que yo, así te lo digo. Y él lo puede Esa decir bien, cosa, ¿no? ajá, Esa esa cosa. cosa es más fuerte. Y ellos es como de, disculpa, ¿cómo? ¿Por qué lo trajimos entonces? Y, y, y mucha gente me gusta como dicen, no, si hubieran pasado un año, el mundo hubiera cambiado. Sí, le digo, no te vayas tan lejos, le digo. No habían pasado, creo que ni 10, creo que eran como 20 días, 20, 25 días de lo que habían llegado las hormigas quimera al mundo y ya habían sobrepasado a los que habían tardado casi un siglo en entrenar con él. Pero bueno, eso es una cosa. Tengo, si me permite, me voy a desviar un momento y ahora volvemos aquí, Claro, claro. porque yo respecto a eso tengo otra teoría y es que las hormigas quimera fueron soltadas en un lugar determinado, en un momento determinado, adrede y a conciencia. Creo que fue Bellón Netero, a través de, no sé si el mismo o de Pariston o de quien sea, no sé, pero que creo que fue Bellón Netero para matar a su padre como desafío por el propio Isaac Netero. Es decir, Isaac Netero le prohibió a Bellón ir al continente oscuro hasta que él muera. Eso fue como una especie de, entendiendo a Netero, como una especie de reto de decir, aparte de que así cubre sus responsabilidades como presidente, le dice a su hijo, el día que me superes de esta manera hasta poder hasta que yo muera, es decir, me tienes que superar así, hasta el día que me ofrezcas un rival que pueda matarme, eh, no vas a poder ir al continente oscuro. Y Bellón estuvo, creo que, ahora igual meto la pata, pero 50 años preparando la misión de ir al continente oscuro, ha tenido mucho tiempo para pensar en esto y para dejarle a su padre, y esto lo veo yo como un gesto de, como él dice que respeta y ama a su padre, un gesto de respeto y de cariño, matar a su padre de la forma que él quería, que es ofreciéndole un rival digno. Y así él conseguía el propósito de ir al continente oscuro y de contentar a su padre. Aparte de, con el pequeño inconveniente de que, bueno, se muere. Y ahora ya, si quieres, me dices lo que opinas de esta teoría y volvemos al tema de antes. Yo, esa teoría me gusta porque para mí es cierto. Es cierta de que algo, a ver, es ilógico pensar, ya cuando lo ves de diferentes maneras, que llegó nada más ahí una reina que estaba dañada. ¿Cómo se dañó? No lo sabemos. ¿Cómo pasó por la puerta? Esa es otra de las cosas. Porque el guardián de ahí no creo que le dijera, claro, ve y cuando vengas me traes un recuerdo. Tampoco pasa, o sea, no pasa. Y es algo que también te hace pensar, un ejemplo, porque aquí pones algo en la mesa que puede llegar a ser aterrador, que es cómo supo, un ejemplo, digamos que fue Bellón el que dijo, ok, este tipo de animales me parece curioso porque de alguna manera lo que come lo reproduce. Es que En este Bellón caso, ya ha estado en el continente oscuro. ya ha estado, exacto. No sabemos cuánto tiempo tardó y todo eso. Y tampoco no sé si su padre se puso de chistosito a decir, mira, hijo, pues este animal hace esto, este hace lo otro. Ni cuánto tiempo pasó, ni lo que aprendió allí. Esa parte del tiempo es lo que a ¿Mm? veces, que también me gusta, pero a veces como que digo, ay, Togashi, ¿por qué no más estadísticas? Y aquí es donde también me pongo a pensar, un ejemplo, ¿qué tal que Nétero, cuando ya tuvo a su hijo, decidió llevarlo allá? Hubiera hecho, claro.
Si quiero un rival fuerte, ¿por qué no me hijo? Que sea el que me dé el golpe final, pero pues sé que no se va a hacer fuerte conmigo, tiene que ser algo más fuerte que yo. Y qué mejor Claro, que la naturaleza para que por, lo haga. por eso yo te decía, no sé si el mismo, porque no sé qué tipo de relación o hasta qué punto. Yo creo que en Nétero, Isaac, siendo el padre que era, el tipo de persona que era, creo que su moral no le hubiese permitido poner a su hijo en hasta tal punto. O sea, que su propia ambición le hubiese dejado que su hijo fuese su rival, porque fuese lo suficientemente fuerte. No sé, yo creo que ahí veo una especie de muro en cuanto a lo que es el personaje de Isaac Netero, pero en ese sentido. Sin Sí, embargo, sí le veo lo bastante retorcido como para decirle a Bellón, ¿quieres volver al continente? Perfecto. Yo soy el presidente de la asociación y no vas a volver al continente oscuro hasta que yo muera. Ya está, no hay más condiciones. Luego ya el cómo muera, si es de muerte natural dentro de 200 años o si me matan, eso ya es, interprétalo tú, ¿no? Yo lo veo así. Igual es un poco loco y es una teoría y solo me estoy basando en mi percepción de los propios personajes. También puede ser, pero es lo que veo. Por eso te preguntaba cómo lo ves tú. De hecho, yo cuando leí el manga me hizo mucha ilusión el hecho de que eh, Miss Aiston coincidía conmigo. O sea, yo lo había pensado y en un panel leí que Miss Aiston también creía que el propio Isaac incitó a Bellón a que lo matase y que puso las hormigas. Algo así, tendría que ver el panel, pero yo creo que algo así me recuerdo haberme sentido genial como diciendo, por fin alguien que me comprende, alguien que entiende cómo era Isaac, ¿no? Por eso te digo, no sé cómo lo ves tú, cómo lo interpretas. pues la verdad que, como lo has dicho, es parte como lo interpreto igual, o sea, es algo que también me gusta aquí es que cuando Bellón regresó con la quinta calamidad, que es Sobai, si no me equivoco. Imagínate este caso, como decir, mira, quizás no lo dijo asustado, lo dijo emocionado. Mira, pa, encontré esto, mira lo que le pasó a mi amigo, mira cómo es capaz de sobrevivir. No sé, quizás él está emocionado de mostrarle a su padre lo que encontró, algo novedoso, y decirle, pues ten esto aquí, estúdialo, y yo voy a regresar, porque necesito más. O sea, la aventura, necesito que esta emoción de poder descubrir más de lo desconocido, pues Sí, siga que tiene esencia de Hunter, sí, en cuanto a ese rasgo de personalidad que tú mencionas, no lo sé, todavía creo que nos faltan, no hemos visto casi nada de Bellón realmente en ese sentido. Tenemos sus actos, es decir, lo de las maldiciones, que ya te digo, nos indica que es un personaje que es capaz de cometer actos atroces, o sea, que nos deja ver como un lado oscuro, ¿no? Las palabras de Longi, cuando dice que su padre, que esto me gustó mucho también, no sé si la traducción será exacta o no, pero que su padre era una persona ¿cómo lo dijo? De mente fría, no, astuto y de mente fría o corazón frío, algo así era. Y dije, oh, sí, este es el Bellón netero que quiero ver. Mm. Pero Aquí creo que también, nos faltan datos como para asegurar qué tipo de personalidad vaya a tener, ¿no? claro, y a ver, estando, por ejemplo, ya, es una escena que yo quiero ver, que la dibuje Togashi, yo quiero, aunque no me digan más qué pasa en el continente oscuro, no me importa, pero yo quiero el momento en el que Bellón, Quieres más que indicios, ¿no? ajá, quiero esta escena donde llegan en el barco
todos se bajan, un ejemplo, primero todos los que vayan a llegar bajan, y al final baja Bellón y va poniendo un pie en la arena y en la otra, así descalzo. Y Bueno, hace ¿y este, cómo sabes que es de arena y no pura roca el continente oscuro? ajá, bueno, pero mi idea es la playa, a mí me la deja. Claro, claro. La costa tiene que el mar tiene que acabar en un sitio, ¿no? Ajá, claro. Y de repente, como te lo digo, ajá, llega y pues todos ven como que es un lugar feo, horrible, y quizás ya empiezan a verse ojos por ahí o ciertos sonidos extraños. Pero para Bellón es como llegar a casa. Él extiende esas manos como a forma de abrazo, ya sabes. Cierra los ojos, toma ese gran respiro y prácticamente dice que comience la aventura. O sea, sería increíble ver, no como todos ven el peligro, sino para él es una aventura, la cual está Sí, volviendo a llegar no, hasta y él. es una buena pregunta, el cómo te imaginas tú, físicamente el continente oscuro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nunca tengo muy desarrollada la idea del continente oscuro a un nivel, digamos, final, pero sí que me da la impresión, o me vienen imágenes, que es como, aparte de que ya nos han mencionado, que todo es gigante, ¿no? Que todo es gigante y que es como una especie de Amazonas, ¿no? Demasiada vegetación que no se puede ni pasar, tienes que ir abriéndote camino, todo salvaje. Mm, Salvaje, frondoso. Yo creo que, por lo menos yo me lo imagino así, igual luego me equivoco. O también depende de la zona. eso creo que va a dar mucho Va, énfasis. sí, va a dar mucho juego los tipos de localizaciones, pero yo creo que el comienzo del continente oscuro a mí me da la impresión de que puede ser algo así. Un ejemplo, vamos a ponerlo así. Ponte que sí llegue el Zodiaco y digamos el equipo de expedición de Bellón. Y sabemos que están ahí todos ahí. Todos, que vayan todos juntos. No, 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 un ejemplo, cada quien es su lado, porque si los pongo juntos sería, No, pero ¿cómo van a ir juntos? Bueno, si van juntos sería porque Bellón Netero sigue, entre comillas, preso, ¿no? Porque el objetivo realmente del Zodiaco es custodiar y dirigir la expedición al continente oscuro. Y Netero lo que quiere es, en cuanto llegue, liberarse y hacer lo que le dé la gana. interesante. Pues digamos Bueno, que, es que a lo mejor se nos ha olvidado, pero el conflicto con el B5, que luego es el B6 y todo esto, realmente es por eso. Y al final se llega a ese acuerdo, a que el Zodiaco vaya a la expedición custodiando a Bellón. es cierto, a mí se me había olvidado, ahorita me lo volvés a poner en perspectiva. Qué bueno que me lo pones porque Y, eso me da perspectiva. Y Bellón dice, yo voy a lo mío, pero aviso a la gente que no se ponga en mi camino. O sea, no, no voy a impedir a nadie que venga conmigo, que venga el que quiera. No tengo ningún problema con nadie, pero que nadie se me ponga delante. Porque creo que las palabras que usa aquí es que lo va a aplastar. A quien se le ponga delante lo va a aplastar. Creo recordar que era algo así. Sí, que el que se ponga, o sea, no va, lo que se ponga frente a él tiene que ser un desafío, entre comillas, y el que se ponga frente a él, pues es un obstáculo que sencillamente no hay, no vas a vivir, amigos. Y, y por cierto, que es que yo tiendo a divagar. Todo esto venía porque tú estabas con un tema y una pregunta, que ya no recuerdo cuál era. Hijo de sí es cierto. ¿Cuál era la pregunta? En algún momento me voy a acordar. Bueno, antes de que me acuerde la pregunta. Estabas tú desarrollando. Ajá, exacto, estaba desarrollando algo. ¿Qué estaba desarrollando? Tenía que ver con Netero, ¿qué era? Era algo Ah, relacionado. Lo de Jin a las habilidades, luego ya me he puesto a explicar y espero que haya quedado contestado todo eso. Creo que era por ahí, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, y eso es lo que yo te iba, de hecho era la pregunta que te quería hacer, porque al ¿Quedó final, contestado? no, 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 Vale. la primera pregunta sí, pero la segunda que quería hacer con Jin era la de, a ver, a como te lo Y muestran en la, una cosa, ¿tienes alguna duda respecto
a la explicación que di de Netero o estás en acuerdo o desacuerdo con algo? Mm, Fíjate que estoy de acuerdo en que él fue una persona capaz de utilizar, ahora sí que al máximo, cada una de las categorías y lo que sus limitaciones tenían, como debe de ser. Y Ujú. también me gusta mucho de que este personaje te muestra algo, algo bastante bueno que no te lo muestran otras historias, porque, a ver, otras historias te quieren poner de que aquel que es más joven y obtiene el poder más rápido es el que tiene más poder, pero no es el que se vuelve más fuerte. En cambio aquí te ponen de que con los años, y pues si son más, ahora sí que un siglo, si te pones si lo meditas, si lo pones en práctica y fallas, Bueno, más de un siglo, pero Netero en realidad llegó a su prime a los 50, 60 años ujú, 50, 60 y años. se fue a las montañas con 40 y... no me acuerdo, 42, 46, no recuerdo ahora mismo la edad que era. Pasado los 40. Ajá, eso es una buena idea. Fíjate, ponte la idea de que él a esa edad, después de entrenar, entrenar y llegar a esta A iluminación, esa edad nos dice el narrador que llegó a la cúspide de las artes marciales, que llegó a su límite como artista marcial. Eso es lo que nos dicen. ujú, así es, y decidió agradecer con los 10,000 golpes diarios, Ujú. que cuánto le tomaba cierto tiempo y después le llegó a tomar 18 horas creo que era al principio. y luego fue cuando obtuvo que él lo podía hacer creo que en 4, no me equivoco, puede que me equivoque, no recuerdo bien los Sí, datos. eran 18 y después caía para dormir desmayado, al día siguiente lo mismo, y llegó el punto en el que empezó el punto en el que terminaba los golpes y no había caído el sol. Entonces el resto del tiempo lo dedicaba a meditar. Y cuanto más recortaba el tiempo de lanzar los 10.000 golpes, más meditación hacía. Que para mí es una escena hermosa, pero con un significado a veces bastante profundo en que él, la naturaleza supo, la naturaleza a su alrededor, como ese espacio donde lanzaba los 10,000 golpes, iba adaptándose a él mismo, tanto cuando era por ejemplo, primavera, invierno, otoño, Sí, y, y aquí hay algo igual que quiero hacer énfasis con él, que no sé si lo hizo Jin, no creo, pero a lo mejor. estaba ahí expuesto en su entrenamiento a las inclemencias del tiempo, ¿no? Ujú. Y algo que menciona la tía Mito-san es que cada vez que ella se escapaba y se ocultaba en estos lugares que nadie de la aldea podía llegar, era Jin quien podía encontrarla, debido a que, pues era, ella misma lo decía, el cazador y todo eso. Pero ponte a pensar que en algún momento él pudo, porque es donde yo digo que a veces los dotados sí aprovechan esta parte de lo que es ser un superdotado. Y pues, se permitió desarrollar esta conexión tan profunda con el Y, Nen. pero Jin no creo que se considere a sí mismo superdotado. O sea, sí que yo sí considero que es un genio del NEN. De hecho, ahora concluimos con eso, pero es parte de lo que creo que es el poder de Jin que antes mencionábamos. Pero antes quería decir esto. Hay un ejemplo que es cuando, no recuerdo el nombre de est- mm, del que pertenece al grupo de expedición que era profesor de, creo que le llamaban en vez de Harvard, Hardar o algo así, la escuela. Y tienen un duelo Jin y él de lenguaje para que acepte su dinero y tal. Jin gana y le dice que no es ningún tipo de genio, simplemente que él estudia las cosas que le interesan. Y eso me parece un buen punto. ¿Qué tanto tuvo que interesarle el Nen? Claro, Esto, ese es el punto que te quiero mencionar. Si el lenguaje
De hecho, Jin se supone que es un cazador de ruinas, de más, arqueológico, como quieras. ¿Cómo lo llamaban oficialmente? ¿Un cazador de ruinas? Ajá, de hecho, era como Vale. lo... Pues para eso tuvo que interesarle mucho los lenguajes antiguos, lenguajes muertos, como podría ser en nuestro equivalente en latín, ¿no? Hasta el punto de ganar a un profesor de Harvard en Hunter. Cómo se llama la escuela el equivalente? Lo voy a buscar. Pues imagínate, vale, imagínate cómo le tiene que interesar también el NEN, ¿no? Le tiene que interesar y tener una facilidad innata también. Que no olvidemos que en Hunter x Hunter la genética pesa mucho. Un ejemplo creo que muy... A ver, siempre lo pongo así, pero cuando te pones a ver los prospectos más, de comillas, grandes, que lo decía Visco y lo dijo en su momento, que entrenó por primera vez a Gon y a Killua, se me va su nombre, Win. Wing, ajá, lo dijo, dice, ustedes son 1 en 10 millones, o sea, y es como de, ponte a pensar que Sí, sean pero claro, ahí se refería, la palabra creo que sería talento, ¿no? talento, ajá, exacto. Y es era curioso porque ese personaje también es uno de los que yo menciono, porque también lo dice Biscuit, o sea, siempre es como que de manera muy, muy sutil, pero lo dicen, o sea, son Ujú. personas con talento, pero pueden llegar a ser perezosos, como se lo dijo con Wing. Ah, sí, el muchacho que tiene la camisa, siempre tiene la camisa desarreglada, Bueno, talentoso, y a mí ya. hay una frase que siempre me ha gustado muchísimo, que la leí por primera vez cuando era, no sé, tendría a lo mejor 13 14 años y me impactó. O sea, nunca había pensado de esta manera y es que no sé si fue Spinoza el que la dijo, que dijo que las mejores mentes son las mentes geniales y perezosas, porque de ellas mm, surgen grandes ideas y prácticas, es decir, con el menor esfuerzo posible. Sí, sí es cierto, Ese sería el concepto, ¿no? ujú, que lo ponen muy bien y a ver, ese personaje, porque cuando se estaba peleando Hisoka con Castro, él lo menciona de una manera que quizás en su momento no le puse atención porque pues no era como que algo relevante para mí, pero cuando lo vi varias Ujú. veces, se lo estaba diciendo a Killua. No, pero no, creo que no era Killua, era a su pupilo ¿A, que estaba. a Susi, te refieres? Ajá, él se lo dijo. Él desarrolló una habilidad que no está en sus categorías más favorables, que pues en este caso era manipulación y transformación, Sí. y haber utilizado lo que sí le hubiera convenido, que era o transformación o emisión, hubiera tenido una ventaja más grande y de esta manera hubiera podido ganar a Hisoka. Y obviamente hubo un maestro que ya ha tenido Sí. la experiencia para poder hacer ese tipo de cosas, pues ya te podría decir ese tipo de detalles, alguien que ya sabe. Claro, creo que sé por dónde vas, pero te refieres a la descompensación por no elegir bien tu afinidad NEN, ¿no? Ujú. Una habilidad con una buena afinidad NEN. La diferencia entre Castro y Nétero es que Castro se descompensó, mientras que Nétero no solo alcanzó el 100% de su categoría afín, sino que alcanzó el máximo de, del potencial de sus afinidades. Es decir, como te decía antes, 80% transmutación, emisión, 60% conjuración y manipulación. Esa es la diferencia, que Nétero Isaac no se descompensó, sino que dominó su categoría y a través de entrenamiento y un conocimiento profundo del NEN, logró controlar la afinidad total del resto de categorías, de lo que le corresponde a él, ¿no? Pero Castro se descompensó porque dejó de lado su categoría para centrarse
en una que no tiene buena afinidad. Yo lo Igual lo veo que, así. sí, sí, igual lo que le faltó a Castro fue, porque, a ver, no te explican mucho del personaje, pero como yo lo veo, era una persona con talento en el caso de su Sí, sí, categoría. no. Sí, sí, no es que fue. No digo que sea un inútil. Era una persona muy talentosa, pero que mm, creyendo que había tenido una gran idea, pues metió la pata, porque las personas inteligentes también se pueden equivocar. El problema es que esta equivocación pues le llevó a morir al enfrentarse con Hisoka. Mira, a ver, es una, También una cosa, hay una cosa importante que no sabemos cuánto tiempo ni con quién entrenó Castro o cuánto tiempo desarrolló esta descompensación. Porque a lo mejor si hubiese tenido el tiempo suficiente o lo hubiese puesto a prueba o a lo mejor se habría dado cuenta de que no funciona, ¿no? Si se hubiese enfrentado a un contrincante de nivel. mm, No lo sé, ¿eh? Esto es algo que se me acaba de ocurrir. sí, entiendo por qué, porque eso también es algo que te pone en perspectiva a Hunter, de que no solamente los que son cazadores son los que saben Nen, hay diferentes maneras de aplicarlo, de aprenderlo. Uno son la Ujú. mafia, otro también son estos, los Temp Hunters, que también son cazadores de alguna manera, y otro, pues son las artes marciales del Coliseo del Cielo, que claro, aquí es por parte de un bautizo, como le llaman ellos, que pues, Bueno, lamentablemente. o estando en cualquier otro lado del mundo también puedes aprender Nen, como Morena, por ejemplo. Ujú, exacto. Llegas a un lugar como ese, que claro, Morena no tuvo como que un maestro muy amable, por decirlo así, No, pero no también, tuvo maestro. Lo desarrolló de forma por voluntad. Ay, no sabría decirte ahora la palabra, no me sale. Inata, ¿cómo se dice? No es, claro, es que no es innato porque no nació con ello, sino que lo desarrolló a través de voluntad, por así decirlo. O sea, materializó una voluntad. Ella tenía un deseo fuerte, que era, o un sentimiento en este caso, que es el odio, el rencor, como quieras llamarlo, y despertó en Nen por eso, por fuerza de voluntad. A ver, uno de los que me gusta cómo te lo mencionan, cómo fue que aprendió Nen, pues, o sea, al final de cuentas, pues, todos tienen diferentes maestros, algunos son cazadores, otros mafia, etcétera. Eran los de las bestias con sombras de la mafia, en este caso, que al final de cuentas, estoy seguro de que ellos, pues no fueron como que no fueron muy técnicos, como que fueron al punto que ustedes con esto se pueden hacer más fuertes, ok, entendido. Pero pues tienen que desarrollar Mm, una manera más práctica de torturar al enemigo. Pues yo ahí creo que no estoy tanto contigo porque, por ejemplo, Heinrich también pertenece a las mafias y no lo vemos a una persona de esa naturaleza y creo que entiende bastante bien el Nen. Pues es ¿Sabes? O cierto. sea, no creo que el pertenecer a un grupo como puede ser la mafia mm, te convierta o llegues o por ser de esa manera llegues a la mafia, ¿sabes? No creo que tenga mucho que ver. Al final son mercenarios y, claro, tú contratas a los que sean más efectivos y en los bajos mundos, pues claro, ahí los límites morales no están claros o como que es propenso a que se den ciertos perfiles, pero también puede que no, como te digo, o sea, Heinrich dentro de tal no es un personaje tan... De hecho, diría hasta que tiene mm, su parte tierna, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. No es un Eh, desalmado. no, es una persona es una persona cuerda, a pesar de en el ámbito en el cual trabaja, Ujú. sabe qué decisiones tomar y no, este sí, este sí, este sí, sabe a quién debe de eliminarse, por Sí, llamarlo así. y que no es un desalmado, seguía por razones prácticas, por conveniencia de su familia, no es un sanguinario.
aunque use la violencia.